Esta es la segunda parte. Ya vimos navegación básica. Vamos a ver cómo modificar el cubo que nos aparece de inicio en Blender. Entonces, ya sabemos cómo navegar. Con el botón de scroll presionado, vemos alrededor, y con Shift y Scroll presionado podemos hacer el paneo. Nos acercamos y nos alejamos con la rueda de scroll. Para modificar un elemento, que en este caso va a ser el cubo que viene de inicio en Blender, este cubo, si se dan cuenta, tenemos las flechas direccionales sobre el eje azul, que aquí en la esquina de abajo nos aparece el nombre, que es Z, el eje rojo es X y el eje verde es Y. Si nosotros apretamos esta línea, esta flecha, le damos un clic izquierdo y sin soltar arrastramos, desplazamos sobre el eje Z. De igual manera, con la línea roja sobre el eje X y con la línea verde sobre el eje Y. Esto es en cuanto a desplazamientos. Para poder escalar, vamos a apretar la tecla S de escala, y ya que la apretamos, nos van a aparecer estas flechas. Nosotros, al momento de subir o bajar el mouse sin apretar nada, podemos ver cómo se está escalando el cubo de una manera uniforme. Así es como se van a escalar los objetos en Blender. Una vez que llegues al tamaño deseado, puedes darle un clic izquierdo en cualquier punto y ahí va a quedar la transformación. Vamos a regresarlo al tamaño original y vamos a volver a apretar S de escala. Vamos a escalarlo un poco, pero si te das cuenta que en algún momento no quieres hacer la escala o no quieres manipular este objeto, simplemente basta con que aprietes ya sea clic derecho o escape. Si aprieto clic derecho, regresa al tamaño original, cancela la operación, y de igual manera, si durante la operación aprieto escape, me regresa al tamaño original, al tamaño anterior. Para poder hacer la rotación, es con la tecla R, la apretamos y nos aparecen igualmente estas flechas que podemos manipular. La rotación se va a hacer de acuerdo a la perspectiva que tengamos, es decir, ahorita no está rotando en un solo eje, que ya pueda ser Y, Z o X, sino que está agarrando seguramente dos ejes para hacer esta rotación. Para que la rotación sea en el eje que tú deseas, vamos a apretar la tecla R y vamos a seleccionar el eje que tú quieres con la tecla correspondiente a este eje. Es decir, si yo lo quiero rotar en Z, voy a apretar la tecla Z, solamente la voy a apretar una vez, no es necesario mantenerla presionada, y nos aparece esta línea azul que está aquí. Significa que precisamente va a tomar esta línea como si fuera un pivote que va a atravesar el objeto o la malla, y sobre ese pivote es en el que va a hacer la transformación. Aquí lo tenemos rotando en el eje Z. De igual manera con los demás ejes. Si yo doy R y elijo ahora la tecla X, va a rotar en X. Y también R, Y, va a rotar en Y. Esto es para rotar en un solo eje. Si por el contrario tú quieres rotar en dos ejes, lo que vamos a hacer es apretar la tecla R y supongamos que yo quiero que rote en X, E, Y. Entonces voy a anular Z. ¿Cómo? Voy a apretar Shift y sin soltar Shift voy a apretar la tecla Z, y con eso automáticamente me va a habilitar estos dos ejes, el X y el Y. Me va a decir tú puedes rotar en estos dos sin problema alguno, y así es como lo va a marcar. De igual manera con las demás transformaciones. Si yo quiero escalar en un solo eje, digamos que en Z, voy a apretar S de escala y la tecla Z, que es el eje en el que yo quiero escalar. De igual manera, si quiero escalar en dos ejes, voy a anular el eje que no quiero. Vamos a suponer que yo quiero anular el eje Y. Voy a darle S de escala, Shift y sin soltar Y, y puedo escalar en Z y en X. Así es como va a crecer el cubo. También para mover,
solo que para mover no nos vamos a basar con las flechas, sino que vamos a utilizar su atajo, que es la tecla G de gato. Vamos a apretar G y lo quiero mover en X, se va a desplazar en ese eje. Si yo por el contrario quiero desplazarlo no en X, sino en los otros dos ejes, voy a apretar G de gato, Shift y sin soltar Shift, voy a anular X, que es el que no quiero que se desplace. Entonces se va a poder desplazar tanto en la horizontal, que va a ser Y, como en la vertical, que va a ser Z. Entonces, así es como se modifica un objeto en su forma como tal, forma de objeto. En la parte de aquí abajo, ven qué opciones tienen. Ahorita estoy en el modo objeto, me va a manipular el objeto como un entero, por así decirlo. Si yo doy un clic aquí y le cambio al modo de edición, voy a entrar a ver los vértices, en este caso es lo que me está marcando, los vértices del objeto. Y tengo todos marcados. Como habíamos visto, una vez que algo está seleccionado en Blender, está marcado con color amarillo. Para deseleccionarlos todos, voy a apretar la tecla A y se deseleccionan. De igual manera, con la tecla A, vuelvo a seleccionar todo lo que contenga el objeto. Para manipular cada uno de los elementos, tengo que seleccionarlo con el botón izquierdo, clic izquierdo, en este vértice, por ejemplo, y lo puedo mover también como al objeto en su modo de objeto, valga la redundancia. Es decir, si no quiero usar las flechas, puedo apretar G y lo muevo hacia donde yo quiera, o puedo escalarlo, pero en este caso es un solo vértice, no lo va a escalar, necesitaría que otro más lo acompañara. Voy a apretar Shift y sin soltarlo voy a dar un clic izquierdo en este eje y ahora sí voy a escalar y ya me permite hacer la transformación. Para seleccionar varios puntos, como acabo de demostrar, basta con apretar la tecla Shift y sin soltarla, dar clic derecho, sobre el otro punto que queramos seleccionar. Para navegar podemos soltar Shift para que precisamente nos desplacemos de una manera circular o mantener Shift apretado para hacer un paneo si es necesario. Sin soltar Shift podemos seleccionar los demás puntos que queramos. En este momento estamos viendo los vértices de la figura. Si en algún punto queremos manipular solamente los bordes, podemos cambiar aquí en estas opciones. Tenemos seleccionados los vértices. Vamos ahora a seleccionar los bordes. Entonces, si quiero seleccionar este borde, automáticamente va a deseleccionar los demás para darle prioridad al que acabo de marcar. Para acompañarlo, igualmente con otra selección es Shift y sin soltar Shift van a dar clic derecho sobre la elección que ustedes necesiten. De igual forma se pueden transformar. Se pueden mover, ya sea con la tecla G, se pueden escalar o se pueden rotar. Así es como se va a estar manipulando la figura dentro de Blender. Como ustedes pueden ver en este momento, se ve precisamente el volumen de la figura que estoy manipulando, que era inicialmente un cubo. Para que yo pueda ver la transparencia o los rayos X de esta figura, voy a apretar la tecla Z de zorro y me permite ver la transparencia. Esto es precisamente para que ustedes tengan como referencia, si lo requieren, las líneas detrás o los vértices o las caras, y nos va a ayudar en el proceso de selección. Es decir, voy a apretar A para deseleccionar todo, me voy a regresar a vértices y, por ejemplo, este vértice que está aquí es el vértice que está atrás. Voy a apretar Z para ver el volumen y, si se dan cuenta, es el vértice que está aquí detrás de la vista que yo tenía. Voy a regresar a Z para ver la transparencia y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a deseleccionar este vértice, voy a apretar la tecla P de bueno y me aparece esta mirilla. La tecla B es para Box Selection, nos va a permitir hacer una selección de caja
Y aquí para arrastrar la selección, la caja que va a seleccionar lo que nosotros queramos, basta con darle clic en donde lo requiramos, que en este caso yo quiero seleccionar este vértice y este vértice. Entonces, ya sé que puedo agarrar de aquí, de acá o de acá. En donde yo decida voy a apretar un clic izquierdo y sin soltarlo voy a arrastrar hasta llegar a mi selección deseada. Suelto y me puede seleccionar los tres vértices. Como podemos ver, tengo estos dos que están al frente y el que estaba atrás. Sin embargo, voy a deseleccionar. Si yo hago la misma operación con la figura mostrando su volumen sin los rayos X, B de Box Selection, y selecciono otra vez la misma área, solamente me va a seleccionar los que yo tenga al frente, no me va a seleccionar lo que está detrás. Hay que tomar en cuenta este punto al momento de hacer las transformaciones y las selecciones. Por último, nos faltó revisar las caras. Vamos a deseleccionar con A y vamos a seleccionar esta parte de aquí que dice caras, faces. Y como podemos ver, en medio de cada cara nos marca un punto que nos indica el centro de la misma. Aquí hay una cara, aquí hay otra cara y aquí hay otra. Y así sucesivamente. De igual manera su transformación es igual. G para mover, S para escalar o R para rotar. Así es como se van a estar manipulando los objetos en Blender. Para salir del modo de edición, ya sea que apretemos el botón de aquí y regresemos a modo objeto, o bien podemos apretar la tecla tabulador que está al lado de la tecla Q para entrar al modo edición, como pueden ver aquí, o para salir de este mismo modo. De esta forma es como se puede modelar con Blender.